Buenos días, profe. Bueno, pues el tema para mi módulo de simulación de la unidad 2 que me fue asignado fue un absorbedor. Y pues empecemos, ¿no? Para empezar, un absorbedor es una columna o torre, podría ser también un cilindro, en el que un gas entra en contacto con un líquido absorbente. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores y en la clase actual. El objetivo de esta torre es transferir un componente específico que se encuentra en el gas hacia el líquido. Por ejemplo, remover contaminantes como el CO2, el amoníaco o los compuestos orgánicos volátiles, los COPS. Bueno, el objetivo de este módulo de simulación era estimar el comportamiento de un absorbedor de placas. O de las etapas teóricas mediante un balance de materia y parámetros de operación. Los parámetros base serían el flujo molar del gas, representado con la letra G, el flujo molar del líquido, y las fracciones molares del soluto, de entrada y de salida, así como la eficiencia de remoción y la concentración acumulada en el líquido resultante. Para la simulación o para realizar mi módulo, yo me apoyé de la plataforma Google Colab, que es una herramienta de Google, está en línea y nos permite programar en Python, que desde mi punto de vista es el lenguaje de programación más sencillo que puede existir. Otra de las ventajas de Google Colab es que no necesitamos instalar nada para realizar la programación. Bueno, pues aquí van capturas de cada sección del módulo. Para empezar, importamos las librerías. Cada librería tiene una razón de por qué estar aquí. Eh, la librería NumPy es la que nos permite hacer cálculos numéricos y manejar arreglos o en este caso tablas, como lo vamos a ver más adelante. Pandas es la librería que nos sirve para manejar las tablas de datos que vamos a hacer. Y Matplotlib es la herramienta para hacer la gráfica. Los parámetros base para este ejemplo que desarrollé fueron 100 kmol por hora de gas y 150 kmol hora de líquido. Las fracciones en la entrada, representada con la letra Y, era el 0.10 o el 10%. La fracción de salida del gas era 0.01 o 1%. Y al principio o en la entrada no había líquido, por eso el 0. El siguiente, pues como ya vimos los parámetros o los valores que yo ingresé, era realizar eh, el ingreso de los mismos al código. Se definieron los valores con Python. Y como pueden ver, en cada asterisco, no, cada gato, está la explicación detallada de lo que hace cada, cada línea de código. Los datos obviamente están supuestos y se supone que con estos cálculos el gas entra con un 10% de contaminante y va a salir con el 1%, lo que indica una remoción bastante eficiente del 90%. El segundo paso sería los cálculos del contaminante en el líquido de salida. Y pues se hace fácil, es la fracción de entrada más eh, el G y el L, que vendrían siendo los, los valores del gas y del líquido a la entrada, por las fracciones de entrada, por la fracción de entrada menos la fracción de salida. Estos nos indica que el contaminante capturado en el líquido debería ser del 0.06 en decimales o del 6%. La eficiencia del absorbedor se calcularía de la siguiente manera: en la fracción de entrada menos la fracción de salida sobre la fracción de entrada por 100. Con esto
como ya le dije al principio, nos da un 90% de efectividad en la remoción del contaminante del gas. El siguiente paso era hacer la tabla con las 10 etapas teóricas. Cada etapa significaría un plato. eh, para ver cómo, y el cálculo obviamente en cada etapa para ver cómo iba cambiando la concentración del gas a lo largo del proceso. Y aquí está el arreglo. El arreglo es de 0 a 11 porque eh, en la programación en Python el 0 no cuenta como, o sea, si uno le pone un 0 de 0 a 10, pues no serían las 10 etapas, porque el 0 ya cuenta como una. Y aquí creamos la tabla para visualizar el cálculo de cada etapa. Y en esta sección se generó la gráfica para que se vea la, podría decirse, curva de calibración. Y aquí ya corremos la simulación, por así decirlo, y nos da los valores teóricos. Al principio el gas está al 100% y como podemos ver al final sale al 0,010, que es el 10%, y al principio el líquido no tiene ningún contaminante y al terminar eh, se queda con la fracción, con el 90% del contaminante, bueno, no del contaminante, sino de el elemento específico en el gas que queríamos eliminar. Y aquí se nota más gráficamente la concentración de, del soluto y del absorbedor. El gas es la línea azul y el agua o el líquido absorbedor es la línea verde. Obviamente el gas empieza con una concentración absoluta y luego baja hasta el 0,10% o el 90% de la eficiencia de, del absorbedor. Y ya para terminar, este módulo nos permite visualizar de manera sencilla el comportamiento teórico del absorbedor. Usamos Python y Google Colab. Una desventaja, por así decirlo, o inconveniente es que este código requiere que ingresemos los datos manuales para hacer diferentes simulaciones, ya sea a diferentes concentraciones o con una eficiencia esperada diferente. Obviamente se puede hacer eh, que uno le agregue, que uno defina los parámetros en una ventana, pero eso ya requeriría programación más, más compleja. Eso sería todo. Muchas gracias.